El pasado viernes, cuando estábamos haciendo el programa desde Cabarete, en Sosúa, comentamos un informe que había presentado el economista Miguel Seara Hatton. Y inmediatamente quisimos que él viniera al programa para explicarnos este informe, porque ahí hay una serie de datos que son importantes y queremos saber si la publicación refleja fielmente los planteamientos que ha hecho Miguel Seara Hatton. En principio comentábamos en lo del crecimiento de la pobreza. Estamos hablando de 2.6 millones en el año 2000 a 2012. 4 millones en el 2012, un crecimiento de la pobreza y varias variables en lo que tiene que ver con la canasta familiar, etcétera. Y como lo tenemos aquí, pues lo mejor es que él nos explique, que nos haga un resumen de esta presentación y a partir de ahí entonces le hacemos las preguntas correspondientes. Bienvenido, Miguel Seara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los cálculos que estamos haciendo ahora es parte de un libro que va a salir, que estoy trabajando, y hice una presentación en una invitación que me hizo el Frente Amplio, sí, como un evento sobre distribución. Entonces, sí, invitó una serie de economistas y yo presenté algunos resultados. Miren, uno de los temas centrales de esa presentación fue que la economía dominicana entre el año 2000 y 2012 se ha multiplicado por 1.82 veces. Eso está bien, o sea, el pastel total se multiplicó por 1.82 veces, casi se duplica en 12 años. Ahora, lo lógico es que como consecuencia de eso, la cantidad de personas no pobres aumente. Eso es lo que uno espera. Pero en la República Dominicana, la cantidad de personas no pobres se ha mantenido entre 2000 y 2012, se ha mantenido constante. En el año 2000 era 5.6 millones de personas. En el año 2012 es 5.7, o sea, se mantiene prácticamente constante. Uh-huh. ¿No? Sin embargo, la cantidad de personas pobres aumentó, se multiplicó por 1.5 veces. 1.5 veces, es decir, pasó de 2.6 millones de personas a 4 millones de personas. Eso quiere decir... Pero casi un porcentaje similar, o sea, el aumento de la economía del pastel, que es casi 2 veces, casi se duplica, y el aumento de los pobres, 1.5. 1.5. Pasó de 2.6 millones a 4 millones. Eso quiere decir que durante 2000 y 2012, toda la población adicional, o sea, todo el que nació, todo el que creció, todo eso en términos estadísticos, ¿no? Nació pobre. Porque la cantidad de personas no pobres quedó igual. Entonces, eso es una barbaridad. Eso es un absurdo, es una locura. Eso lo que te está indicando un problema terrible de concentración del ingreso. Y los parámetros e indicadores para uno definir que esos niños nacen pobres, ¿cuáles son entonces? Eso existe. Y de que estamos en desarrollo. Existe una medición. Aquí se definían pobreza. Había 3 líneas de pobreza, de ingresos, con diferentes metodologías. Entonces eso había creado mucha confusión. Había una metodología que se había desarrollado con el BID, había otra, el BID Banco Mundial, había otra metodología que se había desarrollado CEPAL, con datos dominicanos, que lo hacía el gobierno dominicano, y había datos que surgían de CEPAL Santiago de Chile. Entonces aquí el gobierno dominicano, el año 2012, reunió a un equipo de profesionales del propio gobierno y definieron lo que es la línea de pobreza, el umbral de pobreza. Entonces establecieron que un ingreso por encima de determinado nivel es pobre. Ese cálculo, por debajo, una persona que reciba un ingreso por debajo de ese nivel. ¿Cuál es el nivel? Ese nivel pobre. Lo estoy buscando ahora mismo para decirte. El nivel dice aquí, para ingreso de pobreza oficial, 20.777 pesos, y pobreza extrema oficial, 9.554. Exactamente. Y eso son anual.
No, mensual. 20.000. Son 20.777 para pobreza. No puede ser. Y extrema pobreza, 9.000. Lo que está hablando, pero No, está eso es hablando, lo que está establece hablando de una familia de 4.6 miembros. 4.6 miembros. Eso es lo que establece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco ¿El sueldo Central. mínimo aquí cuánto es? El sueldo mínimo. 10.000 pesos. ¿Cuánto es? 11.000 ahora. 11.000 ahora. Eso no es un indicador para definir pobreza extrema, ¿no? Bueno, pero eso es lo que él está que diciendo, no la es metodología usada por el Banco eso es Central la que y el Ministerio de utiliza. Economía, Son Planificación y Desarrollo. $500 señores, al mes. Pero oye, Eso está loco. José, él está Seara planteando Hatton que eso es lo respondió que la están pregunta de usando. Melton. ¿Cuál es el No, porque parámetro? yo no me refiero a él, yo me refiero Ok. yo me refiero a un patrón de los organismos internacionales que nosotros sabemos que no puede decir que un ingreso promedio de $500 Pero te pueda tú definir oíste una persona. las cifras que él está dando con relación a cómo creció la pobreza. Pero que yo me alarmo. Pero Sí, pero él una cosa, sabe que eso es espérate. Quiero relativo. buscar el Explicación origen. hay. Una pregunta, Porque, déjame hacer una pregunta. ¿cómo es Vamos por partes, posible señores. que La la tasa de economía pobreza, sí. se haya casi duplicado y que haya habido este aumento en la pobreza? Yo creo que esto es un elemento muy importante, sobre todo tomando en cuenta que es uno de los grandes retos que tiene el presidente Medina, sacar a miles y miles, cientos de miles de personas de la pobreza. O sea, ¿por qué en estos 12 años ha ocurrido Con esto? las enseñanzas de Lula y Chile, escúchame. Sí. Mira, primero con relación al comentario de la línea de pobreza. Mira, eso es una definición oficial, hay un cálculo. Eso se estudió a partir de los componentes de la canasta alimenticia, del grado de consumo de calorías. O sea, ahí tuvo un conjunto de expertos y llegó a esa conclusión. La línea de pobreza, de ingreso de pobreza a marzo del 2013 era 20.777 pesos mensuales para una familia de 4.6 miembros, y la pobreza extrema oficial es de 9.554 para una familia de 5.8 miembros, ¿no? Entonces, Señor, antes de pasar a otro de sus puntos, sí, yo le puedo hacer una pregunta para ver cómo configuran el perfil. Por ejemplo, en la República Dominicana, en el año 2004, cuando Leonel Fernández vuelve al poder, había 50.000 dominicanos pobres con cobertura de salud a través de SENASA, que es el pilar subsidiado. En la región sur. Ahora hay 2 millones y pico 2.300.000 más o menos. que tienen acceso a la salud gracias al SENASA. La madre hasta 3 niños tienen un bono escolar, 150 pesos por cada niño. Todo el que no tiene ingresos formales tiene acceso a solidaridad, a comer el primero, a bono luz, a bono gas, a bono envejeciente. Esos ingresos se consideran para establecer el perfil de línea de pobreza. Esos ingresos indirectos que reciben esas familias pobres. sí, se calcula cuánto recibe la familia. Lo que pasa es que la contribución que hace el Estado a través de sus programas reduce la pobreza extrema, pero no la pobreza general. Es decir, lo que hemos visto son como 1.000, te salen como 1.000, el que más reciba. Yo no he hecho los cálculos ahora recientemente, pero he habido algunos ajustes, pero te recibía como 1.000, 1.200, 1.300, algo así. El que más recibía. Supongamos que tú recibas todos los programas de ayuda. Entonces, eso era una parte muy pequeña del ingreso mensual, del ingreso de pobreza. Ahora, sí es más significativo en el ingreso de pobreza extrema. Pero quiere decir entonces que la pobreza extrema, por todos esos capítulos, esos programas que se refería a la luz, se ha reducido. Se ha reducido, sí. Okay. Eso sí ha habido una cierta atenuación. De hecho, ha reducido a los pobres extremos. Con el nuevo cálculo, ¿no? La pobreza extrema inclusive es un poquito más baja que los cálculos que había anteriormente, ¿no? Yo estoy simplemente considerando pobreza general. Okay. Es más confuso el mensaje, pero sí es, básicamente aquí es pobreza general. El 42% de la población dominicana en el año 2012 era, 41% está en pobreza general. Miguel, le estamos hablando, perdóname, hablar de pobreza extrema es las personas que viven con menos de $1 al día. No. Es que hay hay varias mediciones. Eso crea mucha confusión. Hay varios patrones de los organismos internacionales. Exactamente. Pero en base a cuál patrón se define este número que dice Seara Hatton. Aquí se hizo un cálculo, esa es la línea de pobreza oficial. Aquí se hizo un cálculo. De hecho, es $1 de paridad de poder adquisitivo, ¿no? No es un dólar nominal, ¿no? Es $1 real, calculado sobre la base de poder. No es un concepto, no es un dólar físico, es un dólar que tiene un poder un poquito mayor. Ahora, en cada país se calcula
su línea de pobreza. Eso tiene todos los países del mundo, ¿no? Entonces, en la República Dominicana hubo un acuerdo, ¿no? El gobierno lo organizó, porque había un desorden, porque cada quien utilizaba la línea de pobreza la que le convenía, que más le convenía. Sí. Entonces hubo un acuerdo, el cual me pareció muy bien hace tiempo. como una especie de promedio. No promedio. promedio. Se hizo un estudio sistemático, como debe ser, y se llegó y dijo, mira, esta conclusión. es. Okay. Entonces, el que opinó, todo el mundo opinó, porque eso al final de cuentas hay una convención. Okay. Todas las estadísticas tienen sus supuestos. Lo que tenemos que estar claro, que todo el mundo tiene que estar claro con los supuestos. Ok, Miguel. Okay. Pero, Mi pregunta de por qué se da esta situación, por qué aumenta la economía y aumenta la pobreza. es una combinación de tres cosas. Bajos niveles de salario, en promedio, una muy mala distribución del ingreso y lo más importante, la economía crece y genera poco empleo. Y el que genera es de mala calidad. Entonces, esa combinación de esas tres cosas, distribución del ingreso, el nivel de ingresos, el 75, alrededor como del 72%, 73% de la gente que paga seguridad social, que se supone que es el mejor empleo del país, gana menos de 15,000 pesos. ¿Y qué rol juega la corrupción ahí? Bueno, en la corrupción todo eso tiene que ver con el problema de el salario social, por Corrupción ejemplo. pública y privada. Sí, el salario social. El salario social es lo que tú recibes en adición a tu ingreso que te pagan, digamos, tu empleador. Sí. El salario social es que tú recibes a través de la educación, de la los salud, paquetes, esto de eso, el acceso a los servicios públicos. Exactamente, el transporte y todo eso. Entonces, todas las otras no. En la República Dominicana, históricamente, el salario social ha sido muy bajito. Pero yo no sé hasta dónde ustedes profundizan los técnicos cuando consideran eso, porque por ejemplo, en el caso del servicio eléctrico, en el caso, una familia de clase media puede pagar por encima de los 10,000 pesos mensuales y consume igual o menos que un pobre de cualquier barrio. Pero el pobre de cualquier barrio no lo está paga. Subsidiado por y eso él. tiene que computarse ahí. Pero cuando tú calculas el pago del subsidio que nosotros tenemos que hacer cada año por encima de 1.300, 1.400 millones de dólares y tú lo calculas per cápita, eso es lo que está diciendo. no, para ellos, no sí, tiene claro un enfoque sí. diferente al que estás dando. Ahora, Miguel, perdón, para hacerle es la que pregunta. cuando no la pagan, no la están pagando entre comillas, José, pero sí la están pagando. No, es que yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que ellos consumen ese servicio. Y ese servicio tú tienes que computarlo como un ingreso. Vamos a ver qué piensa Miguel de esa. Y los apagones también compútalo. Es que eso es otra cosa. Adelante. No, Es la energía que ellos consumen que tú tienes que ponérsela como ingreso en ese informe. Okay. A eso me refiero. Está como ingreso. Está tomando en ¿Cuánto cuenta. reciben? No recuerdo ahora el número, porque eso hay que Pero está tomado en cuenta. Sí, pero es muy marginal. Es muy marginal. Mire, yo le mandé la presentación. Sí, aquí la tenemos, la tenemos. Entonces, por ejemplo, en el gasto en educación y gasto, cogí dos renglones con América Latina. Okay. Que me fue fácil bajarla del internet y su promedio para que no, de 2016-2010. Castigo lamentablemente a los países que han mejorado, como Uruguay, Cuba, que han mejorado, Brasil, que han mejorado últimamente. Entonces, pero saqué el promedio. En la República Dominicana, de 21 países, el gasto de educación ocupa la posición 21. Y en el caso de salud ocupa la posición número 19. De 21. O sea, países. somos de 21 países de América Latina, somos el que tenemos más bajo nivel de inversión en educación. O sea que, y de 21 somos el 19 en inversión de salud. Todos esos están por encima de un 4% del PIB en educación. No, estamos hablando cuando Todavía esto es hasta el 2012. Ahora vamos a ser uno de los primeros. Todavía no sabemos cuándo se va a ejecutar. No, según el No se cuadro, está Miguel. ejecutando. Según el cuadro, Miguel. 10,000 aulas de aquí. Perdón. Si invertimos realmente el 4%, vamos a ser uno de los primeros países. Si porque invertimos casi todos están uno de alrededor los del 4%, Sí. sí vamos a hacer uno. Sí. Sí, efectivamente. ¿A qué lugar pasaríamos cuando si Invirtamos el 4. incluyéramos el 4 ahí? Como el 4 el quinto brugal. No necesariamente. Bueno, porque Miguel, acuérdate- según el cuadro tuyo. Eury, esto es el promedio 2006-2010. Ah, bueno. Entonces, hay los datos. Habría que ver entonces. Habría que ver cómo estamos. Tienes- porque pero vamos a subir mucho, ¿eh? vamos porque a el promedio subir, creo que 3% de vamos América a subir, Latina. indudablemente, pero este Ya- cuadro no te lo va a reflejar. Ya que se toca el tema de la educación y del 4%, estamos asistiendo a dificultades administrativas para la aplicación del 4%. Una vez un ministro de Educación que dijo que educación no estaba preparada para asimilar una inversión de un 4%. Yo estoy de acuerdo con eso. Hemos visto en la práctica mucho interés en cumplir con
con esta aplicación, pero serias trabas. Es decir, que tenemos la disponibilidad de presupuesto, pero no tenemos forma de que el presupuesto se implemente realmente, se ejecute de manera eficiente, como debe ser, y cumpliendo con todos los mecanismos de transparencia. Entonces, ¿qué piensa de eso? Mira, yo no he hecho un estudio preciso ahora, porque hay gente que sí lo está haciendo, de educación de internet. Yo no lo he hecho en lo que ha pasado este año con detalle. De verdad que no lo he hecho, porque eso hay que sentar. ¿Pero tu experiencia qué te dice, Miguel? Mira, yo creo que el problema de la necesidad del gasto en la República Dominicana en educación se ha señalado, yo creo que es uno de los problemas fundamentales para mejorar la calidad educativa. Yo creo que el problema está básicamente en el maestro. En el maestro. En el maestro. O sea, la inversión más grande tú crees que debe ser en el maestro, sí, no en la infraestructura. Es el modelo. No en la infraestructura. No. Yo creo que tú nos has... El gran problema... ¿No serían las dos cosas, señor Hatton? Podrían ser las dos cosas. Combinadas, sí, hay cosas del modelo sí. ¿no? O sea, lo que yo creo la prioridad en los trabajos que hemos hecho, digamos, más de fondo, que no abarca, por supuesto, este año, sino lo hemos hecho anteriormente, el tema central es el maestro, porque el maestro es lo que te va a determinar la calidad al final. Fíjate. Pero cuando el sistema no le permite al maestro, discúlpeme, cuando el sistema al maestro, el modelo educativo no le permite utilizar un iPad en un aula, ¿qué importa que el maestro tenga una capacitación de avanzada, de punta, si el sistema no le permite usar la tecnología de la educación? O sea, ¿me entiendes? Pues es un problema. Sí, bueno, ¿cómo manejar eso? Eso es lo que hay que resolver. O sea, más complejo. Eso es lo que hay que resolver. Cuando tú dices el maestro, no es solamente él como persona, sino todo lo que implica para la calidad. Para la calidad de él enseñar. Miren, aquí hay lo que pasa es, perdóneme, don Miki, es que aquí, cuando se habla de calidad de la enseñanza, se piensa en un aula, en pupitres y en pizarra. Eso y no necesariamente, eso significa calidad de educación. Mira, te explico sobre relación al maestro. Nosotros hicimos un estudio hace como 2 años y encontrábamos que medíamos la calidad a partir de las pruebas nacionales, ¿no? Sí. Entonces, y lo lógico es que cuando el porcentaje de profesores que haya cumplido la licenciatura o más no aumente en una provincia, los resultados de pruebas nacionales deberían ser mejor. Eso es lo que diría la lógica, ¿no? La lógica indica eso, sí. Porque asumimos que si una persona tiene licenciatura, está reflejando contenidos. Bueno, en la República Dominicana lo que encontramos era que había una relación inversa. Que en la medida en que la calificación promedio de título universitario aumentaba, el resultado del estudiante empeoraba. Por ejemplo, aquí hay provincias como Monseñor Noel, que tiene el 87 o el 90% de los profesores tienen licenciatura o más. Sin embargo, los resultados en pruebas nacionales son cada vez peores. Son muy bajos. Entonces, eso me está reflejando un problema, eso me está reflejando el problema del maestro. O sea, el núcleo que hay que resolver aquí es el maestro. ¿No? Y hasta que eso no se resuelva, tú podrás hacer muchas aulas. No quiere decir que no se necesiten aulas. Eso, o sea, obviamente. Sí, son necesarias siempre por la expansión. Hay un problema de aula, sobre todo en la capital, en algunas zonas donde ha habido un proceso de concentración de población últimamente, porque si tú te vas a Piña o te vas a Jabón, donde no hay mucho estudiante, donde se ha bajado la cantidad de población, entonces no lo vas a tener ese problema. Pero en la zona donde ha habido una concentración de población, sí lo tiene. Entonces, el gran problema aquí es cómo mejorar la calidad del maestro. Ese es el gran desafío. Ahora, para eso necesitan pedagogos, gente especialista, gente que sabe, que conoce esos temas. Yo te puedo dar resultados empíricos, pero yo no soy pedagogo ni soy profesional, digamos, de la educación. Para vamos a levantar la mano, porque hay muchas preguntas. Yo quiero vamos a organizar este panel, que está muy interesante. Miguel, yo tengo 2 preguntas. Voy yo ahora. Miren, Miguel, a mí me llama la atención, viendo sobre todo el cuadro del índice del Producto Bruto Interno Real entre población pobre y no pobre. Que tú dices que es el central. El pico más alto es en el periodo 2000-2004. El más alto se ve evidentemente. Ya tú le quieres echar la culpa. No, yo quiero decir que no, si tú, porque al tú poner 2000-2012, estamos hablando de un periodo bastante amplio. O sea, porque lo que yo tengo entendido es lo que estamos manejando en los últimos tiempos, que el mayor nivel
de incremento de la pobreza en la República Dominicana se produjo en el periodo 2000-2004, sobre todo por el desastre de la economía en ese tiempo. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿tú tienes clasificado por tramos también? Okay. Sí. O no, porque tener un periodo así es como decir, bueno, hay responsabilidades globales de todo el mundo y ha sido igual. Sin embargo, lo que dice el cuadro es que realmente después del 2005 ha venido reduciéndose, aunque en el último año 2012 volvió a subir un poquito. Señor, estamos en el 2013 y tú todavía sigues agarrado del 2002. No, es un problema económico. Eso te lo aclaro. Mira, la economía en 2003 y 2004 creció en 0.5%. Promedio anual. 2003-2004. Creo que el 2003 bajó 0.5%. Creció el promedio en los 4 años. En los 2 años. Los dos años de crisis. Sí. 2003-2004. Se alimentó de lo que había crecido en los primeros 2. Exacto. Se alimentó para el promedio de lo que habían crecido en los primeros 2, porque 3 y 4 fue una cosa. Pero el crecimiento de los 2003-2004 fue 0.5%. Digo, el promedio, porque en el 2003 decreció y subió un poquito ese año. Por eso, el promedio de los 2 años. De los 2 años fue 0.5%. La tasa de inflación promedio fue 39%. O sea, promedio. Wow. ¿No? Creció 39% en 2003, 39% en 2004. Inflación. Sí. Eso produjo un debacle. El desbarajuste que ustedes conocen. Ahora, del 2005 en adelante, los 7 años, cada año creció en promedio en 6.5%. Correcto. Eso significa... ¿Y el gobierno sabía ese crecimiento? Sí, claro. La inflación. El Producto Interno Bruto creció en 6.5% promedio anual. Okay. Y la inflación en promedio anual más o menos alrededor de entre 6 y 7. Más o menos, alrededor de 6 o 7. Alrededor de 7 años. 6 o 7, la cosa así. Ahora, eso quiere decir que cada año, la economía creció 12.5 veces más de lo que creció en el promedio de cada año del gobierno de esos dos años de crisis. Sí. Es decir, lo que no se puede explicar es cómo fue posible que habiendo crecido 12.5 veces más cada año durante 7 años consecutivos, con una inflación del 6 o 7% promedio anual, la pobreza en el año 2012 tiene 10 puntos porcentuales por encima del nivel promedio precrisis. Bueno, esa es la situación. Okay. Entonces, eso es lo que está reflejando, es un proceso de concentración del ingreso, de deterioro del ingreso real y del salario real. Bueno, usted habla de concentración del ingreso y habla de que el crecimiento no se traduce en mejoría de la calidad de vida de la gente. Ahora, hay 2 aspectos que a mí me llaman mucho la atención. Y me gustaría saber cómo ustedes miden el impacto de la migración haitiana ilegal en la economía, porque nosotros no invertimos en desarrollo ni en investigación, lo que significa que nuestra economía nada más puede parir empleos marginales, porque no invertimos en investigación. Empleos marginales, esos empleos marginales estarían a disposición del quintil más bajo de la sociedad. Y en ese quintil es que los haitianos entran y desplazan a los dominicanos, porque no tienen tantos requisitos para trabajar. Ese es un punto que me gustaría que usted me lo analice. ¿Cómo impacta la inmigración? Y el otro, ¿cómo lo evalúan ustedes ahí? Y el otro, la planificación familiar. O sea, nosotros necesitamos todos los muchachos que están pariendo nuestras mujeres, o deberíamos planificar intensivamente para controlar la demografía. Bueno, por lo segundo, ¿qué es más fácil? Cualquiera de los dos, dale para adelante. La población está disminuyendo. ¿Está disminuyendo la población dominicana? La tasa de crecimiento. Usted no ha ido a Robert Reed. Está disminuyendo. No, pero espérate, no te lleves por Robert Reed. Una burbuja. No, espérate, no te lleves Robert Reed. El país, él te está diciendo el país. La tasa de crecimiento de la población está disminuyendo. Ahora mismo es 1.23% de crecimiento promedio anual. Y en la década pasada era como 2 puntos y tanto, 2.26, o sea, ha venido cayendo. La tasa de fertilidad, o sea, la cantidad de hijos que tiene una mujer en edad fértil promedio, ha disminuido. También. Prácticamente nos estamos acercando, todavía no nos estamos un poquito, estamos lejos, pero estamos más cerca, muy cerca ya, de la cantidad de hijos de reposición.
Sí. O sea, 2 y 2. Mueren 2 y nacen 2. Exactamente. Yo no me acuerdo exactamente ahora. Son los cubanos que lo han conseguido. Estamos ligeramente por arriba, ¿no? Okay. 2.26. Estamos cerca. Y entonces con relación al tema haitiano. Al tema haitiano. Sí. El problema de la economía. Vamos a ver. Ok, el problema de la economía es que no genera empleos formales. Ese es el problema. Tuyo. Ese es el gran problema de la economía. Digo que no genera muchos empleos formales. Generan muy poco. Muy poco, exacto. Entre 2000 y 2012 generó ¿Cuántos empleos formales generó? 260.000, 270.000. Están ahí en los cuadros. Déjame ver si lo encontramos. 260, 270.000, algo así. Ahora, de ese empleo formal que se creó, el 65 o el 66% es en el Estado. En el sector público. En el sector público. Eso quiere decir que la economía dominicana... Dice que en el Estado fueron 176.360 y en el privado 95.703 para un total de 272.063 en el periodo. 276.000. 72.000. 72.000. Y eso significa que aproximadamente... El 64% en el Estado y el 35% en el sector privado. Exactamente. Bueno, Melton. Entonces, eso quiere decir que la economía dominicana... Que hay que invertir eso. Claro. O sea, que la economía dominicana no está generando empleo. ¿Me entiendes? Eso es lo que te está indicando. Obviamente, ¿cómo entra ahora agrégale el empleo informal, exacto, que está creciendo. El empleo informal es el 57%. 57% se vuelve al Banco Central. Y del que aumenta, creo que es como el 70 y pico % del aumento. O sea, de todo lo adicional que se agrega, es empleo informal. En la encuesta se registra el empleo. El comentario sobre la mano de obra haitiana. Bueno, acaban de terminarse ahora un estudio sobre la mano de obra haitiana, con mucho detalle. No sé si lo han visto. ¿Quién lo hizo? Lo hizo UNFPA. Trabajaron como 5 o 6 organizaciones. ¿Y lo publicaron ya? Sí, ya salió. La Unión Europea, UNFPA, equipos dominicanos muy buenos. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Fran Baez. Habría que ver quién financió el informe para saber cómo van a ser los resultados. No, ahí trabajó gente tan seria como Fran Baez Evers, que yo creo que es más estudioso que sobre esos temas. Fran Baez Evers. Vive en España. Vive en España. No, vive en España. No, vive aquí. Fran está aquí ya. No, el hermano que vive en España. Carlos que vive. Fran está aquí, sí, Fran está aquí. Entonces, Carlos que vive en España. Ellos tienen mucha información con mucho detalle de cómo trabaja, cómo se inserta a los haitianos al mercado laboral. Melton, finalmente. Aunque esa pregunta no la respondió. Sí, ya te lo respondí por el lado de que la economía no está generando empleo formal, donde no van los haitianos. Exacto. Ahora, en el lado de empleo informal, sí se registra, se registra la encuesta, toma la información del empleo informal. Sí lo toma. Bueno, sí. Usted dice que... Y el empleo haitiano, perdón. Okay. Que el déficit de capacidad, vamos a decir, para mejorar la educación está en el maestro. Es el principal desafío. Sí, pero voy a fundamentarlo con relación, porque yo recuerdo que la Secretaría de Educación tenía y evacuaba a muchos profesores de las escuelas normales, de las escuelas de formación, escuelas, no universidades. Ahora eso se ha trasladado básicamente a las universidades. Y ahora que está en las universidades evacuando profesores, entonces el déficit sigue siendo malo. Sí, en los profesores. Sí, yo no le echo la culpa al profesor. Yo creo que un profesor, una gente va de buena fe a tomar un curso. ¿Me entiendes? O sea, nadie va a tomar una licenciatura o una... puede ocurrir, por supuesto, pensando de que esto dame el papelito y... Sí, el diploma. El diploma y ya. No, yo asumo que hay una buena fe en la gente, que va de buen interés. Puede haber que alguien lo haga, ¿no? Pero en general, alguien que haga la cosa, quiera lo mal hecho, pero en general la gente va a educarse. Ahora, lo que te está indicando es que todo el sistema educativo está mal, porque quien lo está... A ese profesor, alguien lo engañó. Alguien le dijo, mira, tú tienes... O los planes son malos. Tú tienes un título que dice que tú eres licenciado, que se supone que debes manejar unos contenidos y que ya no los tienes. Y no los tienes realmente. Exacto. Marilena. Sí. Miguel, ¿qué ocurre con estos datos? Dicen que estos datos forman parte de un libro que estás haciendo, lo presentaste al Frente Amplio, una actividad del Frente Amplio. ¿Esto genera interés de parte de las autoridades? O sea, otros sectores pueden diferir o no, pero ahí hay una información valiosísima sobre un tema que es prioridad
para el presidente Danilo Medina, según él ha dicho. ¿Esto genera interés de parte de las autoridades? ¿Te han llamado o no? ¿Cómo se maneja esto? No, estos datos son, yo lo presenté ahí, ya es público, ¿no? Es parte de un libro que ¿Te llamaron después de eso? No. Y yo creo que también le debe interesar mucho al presidente, porque yo hice un cálculo de qué va a pasar este año. O sea, en función de lo que ha pasado en los últimos 12 años, ¿qué yo puedo predecir? ¿Qué tú predices? Y en estos casos se estila que si te llaman, compartan estos datos. Sí, porque además estos datos esto es una cosa estándar entre los economistas. Y además ya usted lo hizo público. ¿Qué tú predices para este año, Miguel? Vicky, ¿puedo hacer una pregunta? Pregúntenle a uno a uno. Sí. No, porque él dijo ahí que hacía predicciones. Yo hice un cálculo, dado el patrón de crecimiento, dada la relación que hay entre Producto Interno Bruto y empleo, entre 2000 y 2012. Entonces, partiendo de esa experiencia. Partiendo de esa experiencia, el Fondo Monetario Internacional dice que el gobierno dice que la economía va a crecer en 3%. Y dice el fondo también. No, el fondo dice que vamos a crecer en 2%. El fondo dice 2%. Siempre nosotros crecemos 1 o 2 por encima de lo que dice el fondo. Si crecemos en 3%, el desempleo subiría a 15.5%. Ok, un punto porcentual más o menos. Un punto porcentual, más o menos. Y si crecemos lo que dice el fondo, el desempleo aumentaría a 15.9%. ¿Por qué? Porque cada año ingresa al mercado laboral alrededor entre 105,000 a 110,000 personas adicionales. Exacto. Entran. El gobierno ofreció 400,000 empleos. En 4 años, 100,000 por año. 100,000 por año. Pero tú te quedas corto. Porque tú estás ingresando cada año, ¿no?, al mercado laboral 106,000, 110,000, poco, porque esos números no es preciso, pero digamos entre 105 y 110,000 personas más. Bueno, tú estás ingresando al mercado laboral. Entonces, el desempleo que se está previendo es que va a aumentar muchísimo este año que está transcurriendo. Bueno, señores, son las 9:06. Gracias a Miguel Seara Hatton por esta comparecencia tan interesante. La próxima vez que usted venga me gustaría hacerle un par de preguntas, pero tendrá que ser la próxima vez. Nos vamos a poner en contacto. Porque entre Eury, José Lalú y Julio y Milton y Marilena, vamos a poner en contacto para conocer el estudio sobre la mano de obra haitiana. Sí, estoy terminando un capítulo sobre turismo muy interesante. Qué bueno. Bueno, mira, podemos invitarte en otra ocasión a hablar de turismo, exacto, muy interesante. Sí, pero cuando usted vuelva en la próxima entrevista, me anota desde ahora, por favor, con una preguntita, a ver si me dejan hacer. Te vamos a dejar hablar, Víctor. Víctor, ¿qué te la va a responder cuando No, Víctor, no la hagas. El sol de la mañana. Parece que el viento sopla.